Ahora sí, buenas tardes oficialmente a todos. Ahí comenzamos la grabación de la reunión. En primer lugar, tengo a nuestros dos grandes invitados, está Gabriela Costa Magariños y Gustavo Nigogosian. Hago una breve introducción, me voy a quedar corto en algunas descripciones, así que si algo omito, por favor, cumplimentenlo. Gabriela Costa Magariños tiene más de 10 años de experiencia en prevención de fraude, riesgo AML, CTF, certificado internacional en compliance CIFCA, SEC, Certified Risk Manager, tiene un diplomado en defensa nacional, es fundador de Crypto Compliance Argentina, es Country Compliance Officer en RIPI Argentina, así que en primer lugar, a Gabriela Costa Magariños, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en algo que hace un tiempo atrás no sabíamos ni que existía, no sabíamos nada y hoy estamos sumergidos y todos vemos avisos de lo que es esta revolución cripto y todos los problemas que empiezan a descubrirse, ¿no? Con este boom. Así que para nosotros esto va a ser algo muy común dentro de muchos años. Hoy es absolutamente una novedad. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Y Gustavo Nigogosian es dentro de la Escuela de Negocios, es el docente responsable del programa ejecutivo en Compliance Integral, es el socio fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, es actual miembro de la comisión directiva de ASCE en Argentina, experiencia corporativa vastísima, tanto en su función original, en su grado de contador, como después desarrollándose en este mundo de compliance, cuando el mundo de compliance nacía, así que ha visto crecer este monstruo y ha sido uno de los partícipes en lo que es el andar este camino, y con nosotros un orgullo tener exitosamente esta tercera edición de nuestro programa ejecutivo en Compliance Integral. Así que muchísimas gracias a ambos. Ahí vamos a estar con el chat de la reunión, moderen y tienen a su disposición todo el público. Muchísimas gracias a toda la gente que ha confirmado y que ha asistido en el día de hoy. Para nosotros es un tremendo orgullo tener tanta convocatoria a querer escuchar y a querer aprender de los que realmente hacen el camino. Así que muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Gustavo, como siempre, y adelante, todo el público de ustedes. Bueno, gracias, Jorge. Primero, gracias a todos los que se han sumado, a Wade por la presentación, a vos, Jorge, y a Gabriel por acompañar. Hago una pequeña introducción en el marco en el cual está situada esta charla. Hace un tiempo desarrollamos un programa ejecutivo en Compliance Integral, no sé realmente qué grado de familiaridad que tienen con Compliance, pero dentro de ese marco y la integralidad que nosotros planteamos no es solamente una ley de responsabilidad penal empresaria, como en muchos casos se ha instalado dentro del país la palabra compliance, ¿no? Temas anticorrupción. En algunas compañías, con alguna historia más, cotizando en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, hablan también de SOX compliance, ¿no? Todos los controles internos para garantizar la fiabilidad de la información que va al mercado y también la información interna. También en algunas compañías multinacionales hablan de tax compliance, pero es como una suma de cuestiones que llevan hoy, después de tanto tiempo, a una madurez y a una disciplina que tiene cierta interrelación entre estos conceptos, y por eso a nosotros nos parece que el oficial de cumplimiento tiene un rol fundamental, no solamente en temas anticorrupción, no solamente en temas de antilavado, sino también en temas vinculados con el control interno, que es lo que sustenta las operaciones de una organización, y también políticas determinadas relacionadas con los mercados, protección de minoritarios, políticas vinculadas a la protección contra el fraude organizacional y también todo lo que tenga que ver con el análisis de los riesgos empresariales, no solamente desde el punto de vista de cumplimiento, sino también de la eficacia y eficiencia de las operaciones, de la información financiera y la prevención del fraude. O sea, ese es el modelo integral que planteamos. Y dentro de los módulos que tenemos en el programa, pasamos por lo que es el sistema de cumplimiento normativo, las políticas de prevención, de detección, el control interno, los riesgos y los tópicos avanzados de compliance. Y dentro de los tópicos avanzados de compliance es donde introducimos el tema cripto,
porque realmente estamos convencidos desde la Escuela de Negocios que es mucho más que activos especulativos, sino que tiene toda una historia y todo un potencial de cambiar la forma de ver las cosas y cambiar la forma de realizar management también, ¿no? O sea, de producir, de generar procesos de supply chain, de generar procesos vinculados con la protección de los datos personales, de votar también en un país. Con lo cual, bueno, en eso va a profundizar mucho Gabriel, y después vamos a tener, por supuesto, una ronda de preguntas. No tengan ningún inconveniente en escribir. Vamos a ir moderando también la charla. Y bueno, yo no quiero hacer más ninguna introducción y quiero también escuchar a Gabriel todo lo que tiene para decir. Bueno, Gustavo y Jorge Luis, gracias por la intro. Ante todo, un placer estar participando de esta charla. También ver tanta gente interesada sumándose. Digo, minuto a minuto fue subiendo, arrancamos en 20 personas y de golpe son más de 100. Eso está bueno y habla del interés sobre algo que sin dudas tarde o temprano va a llegar. En otros países quizás se está expandiendo con mayor velocidad o se están aplicando, se están trabajando y pensando en normativas o regulaciones o mismo métodos de control, pero digo, cuando hablamos de crypto compliance no solamente hablamos de la parte de AML y de prevención de financiación del terrorismo, sino también que la idea es un poco educar acerca de los usos de la tecnología blockchain. Es decir, la tecnología blockchain no solamente fue creada con la finalidad de mover las cripto, sino que también la tecnología blockchain tiene una diversidad de usos que hasta hoy se desconocen. Es una tecnología muy nueva. De hecho, un poco lo que mencionaba Gustavo es poder hacer de esta tecnología un uso masivo. Como pasó en su momento cuando apareció el Internet. Todo el mundo decía que el Internet era una tecnología que no se iba a poder usar o que era inaplicable, de que iba a servir para comprar armas o para vender drogas o para una serie de actividades que bueno, hoy se puede usar el Internet para absolutamente todo. De hecho, hoy estamos teniendo esta llamada. Y creo que la tecnología blockchain va a hacer exactamente la misma revolución que hizo el Internet y que va a facilitar y de hecho va agilizar muchos procesos que hasta hoy conocemos como súper largos y burocráticos. Una de ellas, como decía Gustavo, la idea es que en algún momento surja la posibilidad de hasta votar a través utilizando esta tecnología, es decir, que surja dentro de una blockchain donde hayan nodos validadores, que esos serían como los fiscales de la votación, y cuando uno pone el voto, que tenga registrado dentro del voto al candidato, el número del voto y el votante. Entonces los validadores, los nodos o los fiscales en este caso serían aquellos que verifiquen que esta persona votó y no se vuelva a repetir el voto, o que no voten muertos, o sea que se carguen en una base de datos el listado de personas fallecidas y se puedan descartar del listado. Para el caso de los notarios no existe esa figura en Argentina, pero sí existe en Estados Unidos y en otros países, y hoy hay plataformas como Notarify u otras aplicaciones que lo que buscan es eliminar al intermediario, ¿sí? Al tercero de confianza, que también es un poco la base del Bitcoin. En este sentido, lo que haríamos es lo mismo, a través de un smart contract, que es uno de los temas que vamos a tocar. Se garantiza de que se cumpla con un acuerdo de partes, es decir, que en el caso de eliminar al tercero de confianza, estamos evitando que se generen errores o fallas en la interpretación del contrato, o sea que el contrato se programa, para salir es un script, si el smart contract es un script, que se programa para que cuando A hace B, entonces B haga C. Básicamente cumple con una función que es directamente en base a la programación que se ha establecido. Por otro lado, vamos a tener historias clínicas inmodificables, es decir, que se van a escribir en la blockchain, que puede ser una blockchain pública, una blockchain privada, que maneje, por ejemplo, el Ministerio de Salud, o que sea mismo una cadena de sanatorios, en la que se registre la historia clínica de los pacientes, y que de esa historia clínica sea inmutable, o sea, que no haya alteraciones, que no se pierda, que si alguien la modifica, inmediatamente se genere una notificación o se enteren aquellos que la escribieron
que le hicieron, perdón, que hubo una modificación y se tenga la misma funcionalidad que hoy pasa con Bitcoin, ¿no? Que si alguien altera algo dentro del bloque, esa cadena queda invalidada y si tenga que replicarse nuevamente la blockchain para evitar que se haga una lectura incorrecta de la historia clínica. Y un caso de uso que quizás muchos no saben, es que el boletín oficial usa tecnología blockchain para evitar adulteraciones una vez que son disparados. Entonces, es muy poco lo que les dije. La realidad es que hay mucho por descubrir de esta tecnología. Si hay abogados conectados en la sesión, o si hay gente que está interesada en aprender más, la idea es que primero se interioricen en lo que es la criptografía y lo que es la programación, para poder adentrarse también en lo que es Solidity y todo lo que tiene que ver con la programación de lo que es la blockchain. Creo que es clave que todos aquellos que quieran empezar a acomodarse al mundo de esta tecnología van a tener que interiorizarse en sus usos, sus prácticas, y no asustarse. Digo que si esta tecnología llega, por ejemplo, para el colegio de escribanos, el colegio de escribanos no se asuste, como pasó en España, que no se asustaron, dijeron, bueno, tecnología blockchain llegó para evitar que se hagan modificaciones en un escrito, o que si hay que garantizar que se hizo una compraventa, en la compraventa no hayan alteraciones. Bueno, ellos empezaron a usar lo que es los smart contracts y la blockchain para dejar registrada la transferencia de un bien o la cesión de bienes de una persona, y en ese caso lo que hacen es que en caso de que alguien que intente alterarla, esto no se puede hacer. Y ellos lo que hicieron es eliminar el papel, despapelizar el proceso. Hoy se entiende que hubieron modificaciones en el proceso de escrituración o de venta de bienes a través de escribanos, que se fue digitalizando. La realidad es que hubo un avance, las apostillas ahora son electrónicas, pero creo que hay muchísimo más por modernizar e inclusive por actualizar. Pero bueno, yendo un poco más a la parte de las cripto, creo que hoy se escucha muchísimo, ¿no? Se escucha en las noticias, se escucha mucho de estafas, de robos de cripto, de gente que invirtió todos sus bienes y los perdió. La realidad es que hay que saber primero en dónde uno se mete, con qué opera, qué va a operar, qué va a hacer, si el lugar donde decide invertir sus fondos o su dinero es confiable. En general, existen, como en el mundo del dinero fiat, que el dinero fiat es el dinero fiduciario, el que utilizamos habitualmente, el peso. Así como la gente la estafan todos los días, y hubo un auge de estafas en este periodo de aislamiento y de cuarentena, en lo que las estafas virtuales crecieron, también existen estafas con las cripto. O sea que no podemos poner como la oveja negra a las cripto, cuando en realidad con el dinero fiat se hacen un montón de otras cosas de las que dicen que solamente con las cripto se puede hacer. En tal sentido, lo que es las operaciones con Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin, están basadas en la red de blockchain, en una blockchain que es la blockchain de Bitcoin, y lo que permiten es total trazabilidad y transparencia. Hay un ruido. Trazabilidad y transparencia de las operaciones, es decir, que desde el inicio, ¿sí? hay un bloque génesis, que es el con el que se inició la red la blockchain de Bitcoin, en la que está registrado los primeros 50 Bitcoin, que son de Satoshi Nakamoto, que están inmutables, intocables ahí, y a partir de ese bloque génesis empezaron a hacer los siguientes bloques, que fueron las operaciones que los mineros fueron validando. Es decir, que si quisiéramos ver la primera operación de Bitcoin, la podríamos ver tranquilamente, y podríamos ver a partir de ese momento dónde fueron todos esos Bitcoin de ahí en adelante. Podemos saber si se mandaron una wallet, si quedaron en una wallet alojados o se sacaron directamente hacia un exchange. Es decir, permite total trazabilidad y transparencia, que quizás si ocurriera con una remesa de dinero, si que fuéramos una casa de remesas, si ponemos el dinero y lo mandamos a otro lado, solamente se vería la trazabilidad dentro del sistema de la remesadora, pero después perderíamos el rastro, cosa que acá no ocurre. ¿Sí? Siempre mantenemos dentro de la red de Bitcoin la trazabilidad de la moneda. Es decir, que con tecnología adecuada, tecnología de monitoreo on-chain, podemos registrar desde cuándo se hizo la operación,
de dónde salió, la cantidad que salió, si la billetera, qué cantidad de cripto tiene esa billetera o tuvo, la cantidad de transacciones entrantes y salientes que tuvo esa billetera. Se puede ver el nivel de riesgo, se le puede asignar nivel de riesgo. Digo, el Gafi siempre hizo hincapié en hablar de enfoque basado en riesgos, y las recomendaciones hoy de los reguladores hablan de enfoque basado en riesgos, y los on-chain monitorings permiten hacer esto. Digo, hoy podemos asignar un nivel de riesgo a una billetera, a una dirección, e inclusive identificar al titular de esa billetera y dejarlo y sancionarlo, como hizo hace poco el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que emitió sanciones a distintas personas, y esas billeteras quedaron marcadas como sancionadas, y hoy las operaciones no pueden ir, por lo menos desde la empresa en la que trabajo yo, que es Ripio, no pueden ir hacia esas billeteras, y tampoco se pueden recibir, ¿sí? Se pueden hacer un blacklist, por así decirlo, de la dirección, y esas operaciones no pueden moverse. Entonces, en tal caso, también se puede hasta traquear quiénes operaron con esa wallet. O sea, que se permite completa trazabilidad, asignación de nivel de riesgo, e inclusive catalogar los comportamientos. Si hay gente que se dedica a la prevención del lavado de activos, están las actividades de estructuración, triangulación, flipping patterns. O sea, tenemos esa serie en lo que es en dinero fiat, pero también podemos aplicarlo en lo que es cripto, ¿sí? Podemos verlo ramificado en un monitor de la blockchain, y podemos ver que quizás un Bitcoin fue cortado en cientos de partes y se va ramificando y estratificando a distintas billeteras, y eso lo podemos ver de inicio a fin y entender dónde fue esos fondos. De hecho, si existiera una regulación de cripto en Argentina que permitiera registrar a los exchanges y a las billeteras, lo que facilitaría es, primero daría seguridad a los usuarios, es decir, que ante un fraude se podría trazar, y si ese dinero o esa cripto fue a una billetera, registrada, o sea, con licencia, automáticamente la justicia podría emitir un oficio, solicitar la información del titular de esa address, y en todo caso recuperar los fondos, o también con el responsable a nivel legal. O sea que la tecnología de blockchain lo que permite es esto, es generar trazabilidad, transparencia, acceso, y además de esto simplificar un montón de cuestiones que hoy en día son sofisticadas. Y hablando de lo que es cripto, digo, todo el mundo ha empezado a escuchar de hablar de cripto en estos últimos tiempos. A medida que pasa el tiempo se va escuchando más. Hay empresas que quieren operar, empresas conocidas y internacionalmente conocidas también, digo, multinacionales, quieren empezar a ofrecer cripto en sus servicios. Es algo que todos están queriendo hacer, y que no todos están dispuestos también a aceptar. O sea, quieren hacer pero no aceptar porque no conocen. Entonces es necesario también este tipo de conversaciones en las que decirles: Bitcoin no es sinónimo de terrorismo ni de financiación de compra de armas o de juego ilegal, sino que al revés, es una forma de garantizar que la trazabilidad de las transacciones, y es mucho más controlable y monitoreable que el dinero fiat. Si el dinero fiat, si de repente se mueve de un banco al otro, pero sabemos bien que el dinero en efectivo no es trazable. En caso de digitalizar todos los fondos, sería totalmente trazable la actividad, y esto permitiría garantizar transparencia. No sé si vos tenés alguna pregunta o algo, o querés que yo preferiría que sigas. Vayan haciendo por favor las preguntas, y cuando termines hacemos ronda de pregunta-respuesta. Bien. Bueno, yendo un poco a lo que mencionaba al principio, es decir, de esquemas de fraude, que se escuchó mucho en este último tiempo, el auge del fraude a nivel virtual por la digitalización abrupta que hubo de las cosas. Es decir, los bancos dejaron de operar físicamente prácticamente en su totalidad por un momento, tuvieron que digitalizar un montón de sus servicios o acelerar la digitalización. La gente no estaba preparada para ello y fue víctima de estafa. En este caso, las estafas con la criptos existen también, es decir, que hay distintos esquemas de fraude que se pueden perpetrar a través de la actividad de las cripto. En tal sentido, son totalmente prevenibles inclusive, es decir, que informando bien a las personas que operan con las cripto y operan en una wallet es prevenible. En general, las billeteras proveen medidas de seguridad, como en este caso medidas de doble factor, autenticación biométrica,
lo que sea con huella digital o reconocimiento facial. Esto primero por una parte de lo que es el account takeover, y por otro lado lo que permite también es generar alertas al usuario, de decir, cuidado, no vaya a hacer envíos de dinero a tal lado, o no evitar recibir dinero de fondos de otro. Es decir, que se generan alertas constantemente. Ahora, por otro lado, también desde una billetera se puede advertir a la persona que quiere empezar a operar con cripto de que tenga cuidado con las cosas que se ven muy buenas, demasiado buenas. Es decir, se sabe bien que hay formas de poner a generar ganancias a un token, en este caso puede ser USDC, que uno los puede poner a generar un porcentaje de ganancia anual, que es pues, un 8% aproximadamente. En tal sentido, hay estafas piramidales, lo que les dicen, o ganancias deportivas, las que te prometen una devolución o una retribución de un 20% semanal, 5% de diario, o inclusive hasta doblar la suma que vos ya les deposites. Es decir que nadie está exento de esto y lo único que podemos hacer es advertir sobre esto y prevenir. Entonces, una de estas cosas es, estén atentos si quieren empezar a operar en esto, que nadie venga a decirles, si tenés cripto, dámelas, yo te prometo una devolución del 5% diario, una ganancia del 5% diario y del 2% diario. No existe, ¿sí? Hay formas de estafar a la gente inimaginables. Hoy conocemos los casos como fue en su momento de OneCoin, que es un caso de los que tocamos en el programa ejecutivo, en los que básicamente la gente lo que hacía era poner sus cripto y esperar una devolución de aproximadamente el 30% mensual, si no mal no recuerdo. En este caso, la persona lo que hacía era calcular en una línea de tiempo cuánto iba a ganar, y una persona que ponía $100.000 en enero, para diciembre iba a ganar 8 millones de dólares. Una locura absoluta en la que cayó muchísima gente y fueron estafas de billones de dólares, ¿sí? Con B larga, billones, o sea que se estafó a miles de personas alrededor del mundo. Todo el mundo se los advertía, en general las billeteras emitieron muchísimas alertas al respecto. Esto fue por una ICO, ¿sí? No fue por la compra de cripto, sino que fue por una ICO. Pero digo, existen una serie de maniobras y de artilugios por parte de los estafadores para acercar a las víctimas. En general, la parte de ganancias deportivas tiene que ver con esto. Es apostar tus cripto, dámelas a mí, yo te las pongo a rendir con ganancias no sé, apostamos a que gane el Barcelona, que Messi no se va al PSG, que no va a haber, no sé, que Boca no le va a ganar a River. A veces funciona, a veces no. Es como jugar a la clandestina, a la quiniela clandestina. No hay nadie detrás que te diga, cuidado con esto, te la pueden robar. Mucha gente lo que hace es darle las cripto a esta persona quizás los primeros 2-3 meses le tira unas ganancias, cuando quiere ver se borra con los fondos. Y mucho también pasa con los pseudo inversores que existen, o los pseudo gurús que existen en el mercado, que hay mucha gente que realmente se dedica a invertir los fondos en cripto y a manejarlos perfectamente, y son súper clean y están registrados, son conocidos en el ambiente, y están otros que aparecen y empiezan a robar gráficas, empiezan a robar wordings de distintos sitios, se crean un perfil súper pro, lo mirás y decís, este tipo realmente sabe, me va a hacer ganar guita, y cuando le das toda la plata, a la semana, a las 2 semanas o al mes perdiste absolutamente todo, de un supuesto gurú. Nadie tiene la vaca atada con esto, o sea que nadie les puede garantizar nada. Es como todo, digo, en el mundo de la volatilidad, como tiene la mayor parte de las cripto, nadie te puede asegurar nada. La gente a mí me pregunta, ¿sabes cuándo va a subir el Bitcoin? No tengo ni la pálida idea. ¿Sabes si va a bajar? Tampoco lo sé. Si lo supiera, no estaría sentado acá. Pero digo, hay que tener extremo cuidado con esto y cautela. Y un poco lo que tenemos que hacer foco es en hacer entender o conversar con las entidades financieras y bancarias en que es posible y es viable operar con criptos en el sistema bancario tradicional y en el sistema financiero. O sea, hacer integraciones con billeteras como estas que te permiten a vos, primero, aumentar el cash flow y aumentar la recepción de clientes. Y por otro lado, te garantiza también que vos puedas tener trazabilidad de los fondos. Y en todo caso también, al operar con una billetera como es Ripio, vos puedas también tener un proceso de Know Your Customer que te permite identificar a los usuarios. Es decir,
En el caso de una billetera como nosotros, tenemos identificados a todos los clientes, es decir, que cada cliente que se registra pasa por un proceso de Know Your Customer, en el que se saca una foto selfie, carga sus datos, ¿sí? Todos los clientes pasan por un proceso en el cual se registra toda esa información, y en el caso también de un enfoque basado en riesgo, como les comentaba anteriormente, se establece un nivel de riesgo según un informe de crédito o la documentación que provea. En tal caso, al operar con entidades de este tipo, se les puede decir, mira, este cliente tiene o no tiene la capacidad para hacerlo, o en todo caso no puede operar, y eso se informa. Para el caso de lo que hablaba también de lo que es prevención de lavado de activos, la idea digo, nuestro afán es que exista en algún momento una regulación lógica, digo, y eso tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Hace poquito, bueno, El Salvador habló de una circulación de moneda, circulación legal del Bitcoin. Es raro, no sé si el fin del Bitcoin no es ese, pero bien por ellos. Paraguay tiene un proyecto de ley para legalizar el Bitcoin y la minería. Ellos tienen una gran ventaja, que la minería allá les sería muy barata porque la energía eléctrica es barata. Y por otro lado, Uruguay presentó un proyecto de ley. En Europa se viene también una regulación. También Europa, de cara a la prevención de lavado de activos, va a crear un área exclusiva a nivel de Unión Europea con más de 250 personas que van a controlar no solamente las criptos, sino la prevención de lavado de activos en general. Pero a su vez va a sacar la ley MiCA y el AML6, que lo que hacen es darle entidad a las Virtual Asset Providers, en este caso a las billeteras virtuales, y a los Virtual Assets, para poder también efectuar controles y regular la interoperatividad. En tal sentido, creo que en algún momento Argentina va a tener que hacerlo. Si bien hay 2 proyectos o 3 colgando, la realidad es que no son del todo serios. Hay uno que creo que es un plagio y el otro es el plagio del plagio, o sea que calculo que cuando lo saque va a tener una cantidad de enmiendas interesantes, pero creo que es importante también que podamos, desde el lado de las exchanges, como nosotros o como todas las que estamos en el mercado argentino y queremos operar como corresponde, también que podamos participar, ¿no?, de una mesa de trabajo, y en este caso proveer aportes que sean constructivos y sin ningún tipo de interés, para que podamos operar reguladamente, dándole mayor tranquilidad a los usuarios, dándole mayor tranquilidad a las entidades financieras que operan con nosotros y, por supuesto, al regulador, que eso es algo que también tiene que ver. La madurez del regulador en términos de conocimiento, de entrenamiento. Hoy estamos frente quizás a reguladores que no están del todo empapados en la temática, entonces ante la duda prefieren quizás no avanzar con una regulación, o de repente prefieren evitar hablar del tema, ¿sí? O sea, de prohibir utilizar cripto, o al revés, excederse en sus capacidades como tal, y requerir a las entidades efectuar medidas que están en contra hasta de las buenas prácticas que recomienda el Gafi. Entonces creo que es sumamente interesante, bueno, esta charla, tenerla con ustedes, y que se pueda empezar a divulgar al respecto de las cripto, ¿no?, de cómo funciona la blockchain, y no solamente eso, sino que cómo las cripto pueden cambiar todo y ser de manera transparente, generar un ambiente de uso, vamos a decir, sano, y no de como tal se dice. Obviamente que todo se puede mal utilizar, pero digo que creo que las criptos son el mejor ejemplo de buenos casos de uso, más allá de todas las noticias negativas que puedan llegar a verse diariamente. Eso es un poco lo que les quería comentar. Es breve, la realidad es que creo que es importante que podamos profundizar de esto en el programa ejecutivo de compliance que viene ahora en septiembre, el 1 de septiembre. Ahí se van a tocar millones de temáticas dentro del curso, y se ahonda sobre lo que es casuísticas de fraude, patrones de lavado, todo lo que es la blockchain, que es el Bitcoin, que es Ethereum, hablar un poco de la diferencia, lo que es un smart contract de lo que es las cripto. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería comentar. Ahora le dejo lugar a Gus, para que seguramente tenga alguna pregunta, y después iremos viendo las preguntas que hayan entrado por el chat para poder comentar. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Sí, y en relación también a lo que decías, la necesidad de que el regulador esté un poco a la altura de todo lo que está aconteciendo. Nosotros tenemos en el programa al Banco Central, digamos, a un director del Banco Central, Zenon Biagosh, que él mismo hace una mea culpa y dice, mirá,
todo esto que se viene es nuevo y quienes regulamos somos gente de otra generación. Entonces, tenemos que entender y hacer el clic para poder estar a la altura de esta nueva regulación. Y bueno, y estos espacios también es para que nosotros podamos conversar sobre esto y sacarlo mejor. Y de hecho, hace poquito en Estados Unidos se estuvo discutiendo bastante un financiamiento de infraestructura de varios billones de dólares y que querían hacer taxable todo movimiento de la minería para que informen esos movimientos y sobre eso se apliquen impuestos, cosa que es imposible. Es decir, decían que el broker, un minero era un broker, independientemente, bueno, esto es un poco más técnico, si era proof of stake o proof of work. Y esto terminó no siendo votado o pasó a otra instancia y bueno, hasta el 20 de septiembre no se va a tocar. Pero hasta ese nivel hay mucho desconocimiento, así que bueno, la verdad que está muy bueno que podamos compartir este tema. Yo tengo algunas preguntas, pero primero, en honor a todos los que se sumaron, voy a leer algunas de las que fueron incorporándose al chat y después intercalo alguna que me surge, ¿sí? Ismael pregunta, tu opinión respecto de la Travel Rule, si la aplicás y si es recomendable aplicarla. Bueno, a ver, de la Travel Rule, por naturaleza, el objetivo del Bitcoin fue hacer una operación de persona a persona, sin terceros de confianza, sin que nadie esté en el medio, y ya, y sin importar quién esté del otro lado. Era un poco mantener el anonimato de la transacción. La Travel Rule viene a modificar esto y a identificar a cada punta. El hecho de aplicar la Travel Rule, a ver, no me parece mal desde el punto de vista, como hablaba recién. Para operar con seguridad es necesario que la Travel Rule se aplique. Hoy se va a aplicar en Europa, el objetivo de esto es aplicarlo a nivel europeo. La Travel Rule lo que tiene como fin es identificar a las billeteras que están de un extremo al otro, y en este caso también identificar al beneficiario final de la transacción. O sea que desde el punto de vista de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, te digo que me parece una muy buena práctica. Creo que es necesaria aplicarla. Hablando desde el punto de vista cripto y de CryptoFam, te puedo decir, la verdad que no me copa mucho la idea. Pero esa es mi postura al respecto. Hay hoy herramientas que proveen este servicio. Hay, como les decía, monitores on-chain que dan este servicio de Travel Rule, en la que te permite hacer lo que decía recién, ¿no? Identificar a los beneficiarios finales. Un poco también tiene que ver con esta posibilidad de darle o calificar con un nivel de riesgo a las billeteras, a distintos exchanges. En este caso, le puedas decir que Kraken, que está en Estados Unidos, es de bajo riesgo, Ripio bajo riesgo, y puedas darle distintos niveles de riesgo y que vos sepas también con quién operás, que vos también puedas decidir qué hacer y qué no hacer, y también que se apliquen medidas en base al nivel de riesgo de cada exchange o de cada beneficiario final. Muy claro. Atado un poco a esto, Enrique pregunta, ¿qué sería bueno regular, digamos, para DeFi, bueno, Decentralized Finance? Para que no sabe, bueno, vimos que KYC, dice él, sería básico. En realidad, para DeFi y también para el mero hecho de que vos le vendas como exchange Bitcoin o Ethereum a una persona, vos le haces un KYC, entiendo, desde Ripio. Y pregunta, ¿la autorregulación, si te parece una opción o esperar a ver qué va a hacer el regulador? Bueno, la idea de la autorregulación tiene que ver con esta ausencia o este vacío de regulatorio, y creo que es lo que la ausencia de regulación te lleva a hacer. Bueno, en general lo que se busca es apegarse a las recomendaciones del GAFI o del regulador local, y establecer dentro de tus prácticas las mejores prácticas para poder garantizar que los servicios que vos prestes sean transparentes. En tal caso, la idea nuestra es que la persona o la entidad que opere con nosotros pueda operar con tranquilidad y... Se escucha un ruido raro, no sé si... Sí, los micrófonos pido por favor. Sí. Dale. La idea es que garantizar que
que los fondos y las personas con las que se están operando estén debidamente identificadas y que la licitud, que tengan procedencia lícita. Entonces digo, si no hay regulación, vos podrías operar de todas maneras, porque digo, todo lo que no está prohibido está permitido, si lo hablamos a grosso modo, pero digo, tampoco es lo correcto. Entonces, en algún momento creo que sería más grave estar operando, vamos a decir, desreguladamente y sin importar nada, sin pedir quién identificar al cliente, sin traquear las operaciones, y que del otro lado después te llegue una regulación por parte del Estado y te diga, bueno, ahora tenés que hacer esto, y cuando llegan se encuentra que tenés, no sé, 500.000 personas registradas moviendo fondos que nunca identificaste, que nunca le reportaste la facturación al fisco. Digo, hoy todas las operaciones que pasan por la billetera se reportan a la FIP, no es que no, hay un porcentaje que se pasa a la FIP como corresponde, así como lo de las mesas, e inclusive se hacen reportes al regulador en caso de ser necesario por operación sospechosa. O sea, ¿es posible autorregularse? Sí. ¿Es posible registrarse o voluntariamente como sujeto obligado? Sí. Pero la realidad es que es necesario que haya un marco regulatorio lógico y coherente que abarque con conocimiento y con coherencia a las actividades de las cripto, y que también le dé garantías no solamente a las personas, sino a las billeteras. Sí, en definitiva es anticiparse, y no es porque no está regulado no hacer el control, sino que hacerlo por más que no esté regulado. De hecho, bueno, quien tiene, seguramente de las 100 personas que hay acá, muchos tienen, por el nivel de preguntas que estoy viendo, tienen experiencia en haber transaccionado con alguna exchange y le habrán preguntado seguramente el nivel de ingresos y le habrán pedido algún tipo de documentación adicional para poder transaccionar por encima de cierto monto, por ejemplo. Especialmente si se trata de una exchange argentina. Probablemente una de tipo Binance y demás te piden una foto y comprobación de qué país sos, pero hacia ahí va y 100% de acuerdo. Una más y te hago una específica que me surgió. ¿Qué opinás del KYC de los sitios de venta de NFT? Bueno, NFT, tokens no fungibles, que serían lo mismo que compres una tarjeta de Babe Ruth, ¿no? Digamos, este beisbolista que se vende la tarjeta a 1 millón, porque es de papel, se puede replicar, pero es el único que se hizo en ese año. Y ahora se puede tener también, bueno, hay algunos fanáticos de Babe Ruth, se puede también tener dentro de la blockchain un token, perdón, una representación gráfica de algo que es único. Por ejemplo, el Twitter de Jack Dorsey, el primer Twitter, cuando Jack Dorsey, el fundador de Twitter, dice, estoy probando esto, se llama Twitter. ¿Cuánto vale eso? Uno puede copiarlo, pegarlo, y parece que son todos iguales, pero ahora en la blockchain tenemos activos no fungibles, o sea, únicos. Algo que representa que ese es el primer y único tweet de Jack Dorsey, y después bueno, hoy en día están los CryptoPunks que se venden a $100.000 y son, si vos lo ves, parecen los Simpsons en la primera temporada que tenían la cara toda deformada. Y tienen valor porque tienen escasez. Así que bueno, un poco para introducir al tema del tema del NFT. La pregunta es si se hacen KYC en los sitios de venta de NFT. Bueno, o sea, si hay una diferencia entre comprar o vender Bitcoin o lo ves distinto. No, a ver, no, hoy no hay compliance dentro de los sitios de venta de NFT. De hecho, yo creo que en algún momento debería empezar a aplicarse. De hecho, en Europa está lo que es el Reino Unido, Estados Unidos, empezaron a ser sujetos de legislaciones en materia de AML por el tema de los NFT. O sea, que se empezaron a sacar regulaciones al respecto. Debería aplicarse compliance, sí, debería. Pero bueno, como le decía, a veces la naturaleza de ciertos productos es que no se les aplique, y el que quiere operar, van a haber dos facetas como existen hoy. Por un lado puedes operar con una billetera como un exchange registrado con licencia, y por otro lado vas a poder operar con una billetera no registrada, anónima, y operar por ahí con los riesgos que eso representa. Dicho eso, dentro de lo que se viene a nivel Unión Europea, la nueva regulación va a establecer que no se va... hablaban de prohibir las billeteras anónimas, pero en realidad no es prohibirlas, sino
prohibir las transacciones con billeteras anónimas. Es decir, que las billeteras anónimas van a seguir existiendo, van a poder seguir transaccionando entre sí, pero vos como Virtual Asset Provider registrado y vos como entidad financiera no vas a poder operar con ellos. O sea, con esas billeteras. No vas a poder recibir ni enviar fondos a billeteras anónimas, porque el fin de esta regulación, de estas leyes, es identificar, aplicando como en la pregunta recién, el Travel Rule y aplicar las medidas de debida diligencia acordes para identificar a los clientes y prevenir el lavado de activos, que es algo que era tarde o temprano iba a llegar, digo, ¿no? En medida que esto vaya tomando popularidad, que vaya creciendo y la industria vaya desarrollándose más, van a empezar a aparecer regulaciones, lamentablemente, para los que nos gusta la filosofía del Bitcoin, es decir, bajón, entra la regulación, entra las restricciones, entran los controles. Digo, bueno, pero para la parte de IML es súper importante e interesante que se empiecen a establecer reglas claras de juego y que de esta manera también podamos empezar a generar un ecosistema general y que la aplicación o el uso de las criptos sea para todos algo accesible y algo entendible, ¿no? Porque hoy también hay mucho desconocimiento, que es un poco lo que pasa con los reguladores, como decía Gus hace un momento, están como fuera de la órbita o de línea con esto, y la ignorancia a veces genera que se cometan errores o también directamente no entrar en el juego. Sí, igual hay regulación, que digamos hay reconocimiento del Bitcoin como si fuese un commodity, en una security, cosas que la posibilidad de que bancos custodien Bitcoin en Estados Unidos. O sea, hay avances interesantes, no es que es algo totalmente aislado, pero yo creo que el hecho de que se regule, por más que no guste, va a favorecer al mercado cripto, porque toda la plata de las instituciones, las empresas, que cotizan en la bolsa y demás, eso hoy no está dentro del ecosistema. Entonces, esa seguridad, algunos sí, pero son excepciones. Esa seguridad jurídica que te puede aportar realmente puede significar una inyección de capital muy fuerte al ecosistema y que tenga más presencia todavía y éxito. Hago una y sigo con las preguntas que son sumamente interesantes. Ahora que estás hablando de KYC, te doy 3 dimensiones de KYC. Una, la tradicional, como planteaba Enrique, que vos cada vez que una persona va a tu exchange le haces algunas preguntas para ver si califica o no califica. Después hay una pregunta ahí que dice qué pasa si no califica, la respondés. Pero para redondear, la segunda dimensión, creo yo, es aprovechar las herramientas que te genera la blockchain para poder hacer tus controles. Vos bien hablaste de trazabilidad, que te dan ciertas herramientas, por todo lo transparente que termina siendo esto, por más que las billeteras pueden no estar identificadas. Y una tercera dimensión que veo es utilizar la blockchain para hacer compliance. Es decir, si yo compliance o auditoría internas, ¿cuántas veces como auditores nos presentaron una evidencia, una documentación, un PDF, y este es el mail de autorización de tal transacción? Y yo qué sé si ese mail no se alteró, o el PDF que me pusieron dentro de ese mail no me lo cambiaron y me lo armaron para decir tal persona de tal empresa autorizó tal transacción. Entonces, sacando la primera dimensión, que la tradicional es el KYC, que ya te explayaste. Hay herramientas, bueno, de hecho lo vemos en el programa, pero digo, alguna herramienta que puedas expresar sobre que ha favorecido el hecho de que hayan blockchains y trazabilidad de transacciones para hacer el KYC, que provean a algunos proveedores o provean el mercado. Y la otra dimensión, si ves que con la blockchain se puede asegurar la evidencia de auditoría de cierta transacción. Es decir, ese PDF es el que fue validado y esa fue la que disparó la compra o la inversión de tal aeropuerto, por ejemplo, para citar Corporación América que invierte en aeropuertos. Sí, a ver, como lo comentaba, creo, al inicio de la charla, hoy hay proveedores de servicios de monitoreo on-chain que te permiten generar perfiles de KYC, sistemas de alertas de monitoreo on-chain. Es decir, que vos podés tener identificados a un sistema que te genera alertas en base a transacciones, registrás parámetros transaccionales dentro de este sistema que puedan ser, como decía, triangulaciones o estructuraciones, o directamente high volume, límites muy bajos, o sea, empezar a setear reglas de comportamiento
Y de esa manera también es decir con quién opera y con quién no opera, digo, a dónde van esas transacciones, si va a una billetera anónima, si va a una billetera marcada como de riesgo alto por vinculaciones de tercer grado o de primer grado con Darknet o con Deep Web o con juego ilegal, pornografía infantil o un montón de parámetros. Y de esa forma vos empezás a crear también perfiles de tu cliente a nivel transaccional. Es decir, más allá de que lo tengas identificado como persona física dentro de tu sistema, vos podés crear un perfil de KYC de debida diligencia, puede ser reforzada o ampliada, depende, también vos podés generar esto, y asignarle un nivel de riesgo al cliente. Eso son tecnologías que hoy están empezando a implementarse. ¿Por qué? Porque los proveedores on-chain lo que quieren es ganar mercado, entonces lo que hacen es adaptarse a las nuevas regulaciones o normativas que salen en el extranjero, como decían anteriormente, en Europa o en Estados Unidos. Entonces lo que hacen es empezar a ofrecer estos servicios que te permiten a vos clasificar niveles de riesgo para tus clientes y además de eso también establecer niveles de riesgo para las transacciones y generarte alertas. Como cualquier sistema de monitoreo de alerta transaccional que tiene un banco, una entidad financiera, una remesadora o lo que esté dentro del sistema. En este caso es posible. Por otro lado, por otra pregunta, Gus, ¿cuál era? Sí, y agrego a eso que habías comentado también en el programa que los bitcoins se pueden identificar cuáles fueron utilizados para temas de terrorismo, por ejemplo. Sí, todos trazables. Son trazables y si hay pasó por cierta billetera, se bloquea eso, con lo cual termina siendo más transparente y más detectable que el mercado tradicional, ¿no? Sí, los sistemas de monitoreo on-chain lo que hacen es agregarle firmas, se le dicen, firmas a las transacciones o a las billeteras. Es decir, le dejan registros a las billeteras en base a lo que van detectando y lo que van recibiendo reportes. Hace no mucho el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta de sanciones sobre unos rusos en base a billeteras que habían detectado, inspeccionado. Y creo que también tiene que ver un poco con este caso de que recuperaron una cantidad grande de criptos en una investigación. En base a eso, lo que se hace es vos tomás la base de datos o la lista de direcciones que el Departamento de Justicia sancionó, y vos cuando las cargas en los sistemas de monitoreo on-chain, ellos son los primeros que te dicen sancionado. O sea que tus operaciones pueden no ir ahí. Eso está en el apetito de riesgo de cada empresa o de cada billetera. O sea que vos podrías activar o desactivar esta funcionalidad. A vos te están avisando de que esa dirección le pertenece a Gustavo Bonijosian, que estuvo involucrado en una financiación de terrorismo y que está sancionado por el US Treasury. Y en este caso lo que te dicen es, ¿podés mandarle o no podés mandarle? Y te dicen, bueno, Gustavo es un perfil de alto riesgo por sanciones. ¿Por qué? Directo o indirectamente, eso te lo marcan ellos también, según las firmas de comportamiento que va registrando. Puede ser de tercer grado, es decir, que no sea directamente, que quizás Gustavo no tiene nada que ver, sino que mandó bitcoins a una dirección, que esa dirección sí operó con una dirección sancionada por el Tesoro de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una vinculación de tercer grado. O sea que ojo ahí, porque vos también podés saber con quién opera tu cliente. Es decir, si vos tenés clientes cripto, vos decís, ¿sabés con quién operan directamente? Que eso es algo que es muy difícil de saber si sos una entidad financiera común o un banco. ¿Por qué? Porque el banco puede ver hasta dónde operó su cliente con otras entidades financieras. ¿A qué banco fue? Pero de ahí no puedes saber más qué pasó, porque no puedes darte vuelta y decirle al banco, Pochito, che, ¿a quién operó este? Bueno, se puede, pero requiere un trabajo de hacer pedidos formales, o de sujeto obligado a sujeto obligado. Es decir, es distinto. Ahora, en el caso de la cripto, vos lo que haces con este sistema de monitoreo es consultarlo y ves toda la trazabilidad de dónde fue esa cripto. Entonces vos decís, bueno, este cliente no me gusta, a este cliente lo voy a dar de baja, porque yo como billetera no quiero saber nada con clientes vinculados a esto. Así que eso es un poquito la... Bueno, excelente, y tiene mucho que ver con uno de los pilares fundamentales de compliance, que es el análisis de riesgos, así que excelente. No, y la otra parte de la pregunta era si ves que se puede hacer blockchains para poder asegurar la evidencia de auditoría de algo. O sea, te mandan un mail, este es el PDF que aprobó, y después lo cambiaron, pero en la blockchain como queda inalterable, si lo ves. Sí, son blockchain privadas. Están las blockchain públicas, que son como la de Bitcoin, la de Ethereum,
las de otras cripto, y además de eso tenés las blockchain privadas, que como decía yo anteriormente, que vos puedas crear una privada para un hospital, para el gobierno, para un sistema de auditoría, que vos tengas gente que desarrolle una blockchain para tu sistema de auditoría, vos le implementás en la empresa y te garantizás que todo lo que se mueva dentro de ese proceso de auditoría sea inmutable. Y después de ahí más, eso también queda implementado y vos te garantices que, no sé, que un estado contable no se haya tocado, que hoy se hizo así y mañana cuando venís, si te enterás que hubo un cambio porque la persona que lo tocó no tiene acceso, o sea, no estuvo validada esa operación. Lo único que tienen las blockchain privadas es que son centralizadas. Entonces, al estar centralizadas hay alguien que la administra. Entonces, si el administrador está involucrado dentro de este hecho de corrupción o lo que vos quieras detectar, no lo vas a encontrar porque el administrador tiene potestad sobre la blockchain. En cambio, por la pública, que es la de Bitcoin, al ser pública y tener colaboraciones colaborativas y elimina el tercero de confianza, son más de 11.000, 12.000 nodos conectados, lo que hace es que cada uno tiene una copia de la blockchain hecha, y en caso de modificarse uno de los bloques que contiene la información de esa transacción, automáticamente esa transacción queda anulada. ¿Por qué? Porque todos saben que la transacción es así, o sea, cada bloque tiene un hash de entrada y de salida. Cuando se modifica el contenido de ese bloque, el hash se cambia, ese código se cambia. Entonces no coincide con el del bloque anterior y no coincide con el bloque siguiente. Entonces se cancela esa operación y esa persona o ese minero, ese nodo que haya tocado como que llegue a modificar eso, queda fuera de la blockchain automáticamente. Entonces eso es lo que genera la descentralización y la involucración de los nodos a nivel general dentro de la blockchain, por ejemplo, de Bitcoin. O sea que es recomendable, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Tenés que garantizar la imparcialidad de aquel que administre la blockchain privada que vos implementes en un sistema de auditoría. Totalmente. Y hablando de la descentralización, hay una pregunta que dice si licenciar las billeteras no sería una forma de quitarle a las criptomonedas, sobre todo a Bitcoin, uno de sus pilares fundamentales como la descentralización. Bueno, está el tema de que decías recién, ¿no? Están las licencias para exchanges, o sea, para virtual asset providers, como existe en algunos países, en este caso Luxemburgo, Liechtenstein, me estoy olvidando, Gibraltar, Malta, Singapur. O sea, hay países que tienen licencias, de hecho en BVI, o sea, British Virgin Islands, ya se está por hacer un registro, existe la ley, pero no existe el registro. A ver, esto lo que hace es darle contexto, darle respaldo jurídico a la billetera y a aquel que opera en la billetera. Ahora bien, arruina la esencia de Bitcoin, y por un lado sí, pero por el otro lado la persona también tiene la opción de operar por una billetera que no esté registrada y esté fuera de lo que es la norma y que sea una billetera anónima. Entonces, el manifiesto de Bitcoin que hizo Satoshi Nakamoto dice que lo recomendable es operar con una address, o sea, hacer una operación con otra dirección y dejar de usarla y usar otra. ¿Sí? Siempre recomienda usar distintas direcciones porque esa es la esencia, que no seas como traqueable o que no sea identificable la operación. O sea que se estaría borrando la esencia si por un lado, pero es subjetivo, creo que no, que la posibilidad de seguir operando anónimamente, entre comillas, va a seguir existiendo, y por el otro lado de los exchanges, creo que para el mundo que hoy vivimos, ¿no? va a ser más fácil, y de hecho va a poder, no para el caso de Bitcoin y Ethereum, que son más volátiles, u otras criptos, sino que capaz que para un token con un stablecoin en realidad sea factible hasta implementarlo como un medio de pago a través de ya sea tarjetas prepagas o mismo para usarlo para pagar distintas cosas, que tampoco es el fin, ¿no? Una idea es usarlo como bien de reserva, pero bueno, el mundo te lleva a hacer eso. La que te había preguntado al pasar, si el KYC te da mal, preguntan qué medidas toman. Mirá, en realidad cuando tenés la posibilidad de que la persona cuando hace el KYC te haga un hit contra listas, que eso también se verifica. Vos cuando tenés el registro tenés el face recognition por parte de la verificación biométrica contra el documento, es decir, que si no coincide con el DNI se rechaza, esa persona queda fuera, si no puede entrar. Si la persona, no hay NNs en general, si no hay NNs, están prohibidos los clientes no identificados. Y en el caso de que vos, en el proceso, porque el proceso de KYC es previo a poder tener la billetera habilitada, es decir,
que si la persona hace el proceso de KYC, pasa bárbaro el tema del reconocimiento facial, la comparación contra el DNI, pero cuando el sistema de WorldCheck o el sistema de Finska, en este caso, te dice, ojo acá, tenés un sancionado, eso genera una alerta interna, se revisa obviamente porque puede existir un falso positivo, que eso es muy, muy probable, y se descarta o no se descarta. En el caso de que sea positivo, se anula ese onboarding, y en el caso de ser necesario se reporta. Ahora, si no fuese un caso real, se deja continuar con la operación, digo, con el alta, se deja registrado obviamente que hubo un falso positivo, también para evitarle dolores de cabeza al cliente. Pero en general cuando da mal no pueden entrar a la billetera, ¿sí? No es posible onboardearse en la billetera. Perfecto. Eduardo pregunta, ¿cómo funciona el KYC en caso de no operar como exchange? Entiendo que se habla de transacciones peer-to-peer que imagino que no tiene KYC, pero bueno, no. Si vos tenés... ¿No? Claro. No, o sea, podés bajarte de un aplicativo, podés bajarte Wasabi, podés bajarte... Local Bitcoin. Sí, o sea, podés bajarte aplicaciones al celular que directamente te dicen pon un mail o un número, ni eso. Le metés, te genera una dirección vinculada a tu teléfono, una palabra clave por una cuestión de seguridad y operás. O sea, ahí está la parte del anonimato famoso y el temido anonimato, ¿no? De que no sabes con quién estás operando. Eso también igual, esas operaciones son traqueables, es el tema. Más allá de que la billetera sea anónima, siempre se va a ver dónde está yendo el dinero. Y tarde o temprano, no hay crimen perfecto. Siempre termina cayendo. Ahí tenés Local Bitcoin y tenés, bueno, para responder al colega, RTM también tiene su vuelta para poder hacer transacción peer-to-peer, vos le mandás y él te manda el dinero en cierto token que ellos tienen para asegurar la transacción y que no te estafen, digamos. Pero bueno, ahí no hay KYC, la verdad que no hay KYC. Juan Franco pregunta, si entendés que la Argentina al día de hoy está capacitada para regular legalmente tanto las criptos, bueno, un poco hablamos de eso, ni Estados Unidos está, o cuándo prevés que podría estar pertinentemente legislada. A ver, es un tema delicado. A nivel general, creo que no están preparados para hacer una regulación coherente, porque están siempre los intereses tributarios detrás. Es decir, cuando existe una regulación, la regulación quizás sea una regulación que apunte a una suerte de cacería de contribuyentes o de una cuestión más no sé, de evasión o una cosa así. La idea es que cuando se haga una regulación tenga fines, obviamente, de reporte y demás, pero digo que no se transforme en una cacería de brujas y que sea totalmente prohibitivo y anule la finalidad de una billetera. Creo que, como te decía, no están preparados en el tiempo inmediato. Sé que probablemente salga, no este año, pero probablemente el año que viene estemos enterándonos de una regulación. Esto es porque el Gafi está haciendo fuerza, está haciendo presión. Hace poco salió la segunda revisión de su recomendación con respecto a los Virtual Asset Providers y habla de dos opciones, o adecuás la norma o los prohibís, pero tenés que tomar una decisión. Es lo que están haciendo en muchos países, en su mayoría están adecuando la norma, están emitiendo regulaciones, y eso tiene que ver con si ustedes, no es casual que Paraguay saca una regulación, saca un proyecto de ley, Uruguay saca un proyecto de ley, hoy se vio una nota que hablaron no sería, bueno, eso es irrelevante, pero digo que como que por las cripto bajaría la inflación, es medio raro. Pero digo, también si se empieza a mencionar estas cosas porque en algún momento van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Gafi, si no tomas una decisión, te empieza a bajar el puntaje y tarde o temprano caes en una lista gris, y no es la idea. Entonces, para mí este año no va a pasar, es un año difícil, pero creo que el año que viene podemos llegar a tener novedades de una regulación. Ojalá que sea buena, ojalá que podamos estar felices de que la regulación sea lo esperado y que podamos también tener participaciones para poder colaborar y aportar de manera consciente sobre la misma. Así que creo que respondiendo a la pregunta, no, Argentina no está preparada por ahora para emitir una regulación, y para mí el año que viene quizás
a mitad de año en adelante pueda surgir la regulación. Quizás me equivoco, pero bueno, esa es mi postura. Yo tengo una un poco diferente, que no creo que surja. De hecho, comentan que no tienen intención ahora de regular. No, por eso, es algo, más una decisión, quizás con el conocimiento sobre la materia y sobre la capacidad de entender de qué se trata esto, y no creo que sea, que sea el momento adecuado o que sea la administración adecuada. No sé qué administración va a estar preparada, pero bueno, eso tiene que ver con la madurez y el desarrollo de los profesionales que nos representen de ahora en adelante, o los profesionales que sean responsables de los reguladores. Eso también tiene mucho que ver. Totalmente. Bueno, vamos tomando las últimas preguntas. Hay una de María Fernanda que dice que en los mercados bursátiles, o sea, los tradicionales, existe de alguna manera el secreto bancario. Y si existe también, de hecho existe el secreto bancario. Y si existe de alguna manera también en el tema cripto el secreto bancario. No es bancario en realidad, sino el secreto, no sé, dice si sería un aspecto negativo para quien pretende. Bueno, estamos en una clase de compliance casi, así que ocultar las operaciones, quizás no sería la palabra, pero tal vez cuidar la privacidad de las operaciones. ¿Cómo es la privacidad, digamos, en el mundo cripto? Básicamente comparado con el secreto bancario, si se puede hacer algún paralelismo. La realidad es que, a ver, existe de alguna forma el secreto porque nosotros... A ver, no se puede hablar de lo que tiene un usuario de la billetera a otra entidad, no se puede comunicar porque, en definitiva, si querés operar como dice la norma, estás violando el secreto, la privacidad del cliente. Es decir, yo no podría decirle a Gustavo qué tiene mi cliente, ¿sí? Podría decirle que es cliente, pero no decirle qué tiene mi cliente. Por otro lado, si de no existir sería un aspecto negativo, en realidad es que el que tiene una billetera de cripto y sabe que esa billetera la tiene identificada a su nombre, sabe tranquilamente, se puede quedar tranquilo que todo el mundo sabe cuánto tiene en esa billetera. Porque cuando vos consultás una dirección de cripto en un monitoreo, un sistema de monitoreo, lo que te informa es la cantidad de transacciones entrantes, salientes, totales, la primera transacción que hizo, desde cuándo opera, la primera vez que operó y cuándo fue la última vez que operó, la tenencia de esa billetera, o sea, cuánta cripto tiene en ese momento, cuánto le queda, cuánto envió, cuánto sacó, la conversión a dólares, o sea que en definitiva no hay anonimato en la tenencia de esa billetera. La billetera puede ser anónima, pero vos sabés todo lo que tiene esa billetera. Así que no hay anonimato ahí. Sí, bueno, a ver, es anónimo si vos asignás tu nombre a esa billetera, claramente no, es mucho más trazable que el fiat, que el dinero fiat. Claro, ahí veo que... Y bueno, después está toda la parte también de impositiva, si se declara, no, bueno, a ver, yo recomiendo hacerlo, pero bueno, cada uno ahí está bastante todavía en veremos. En mi experiencia, la declaración se hace y la evaluación, como tiene muchas características parecidas al oro, se hace al costo de adquisición, que es, bueno, ahí tenemos a Jorge Rodríguez, que es una eminencia en impuestos, que si querés después comentar algo, Jorge, en el cierre sería más que bienvenido sobre el tema ese. Bueno, para ir cerrando, hay una pregunta que dice si es más... pregunta sobre, bueno, qué certificación se necesita para hacer compliance. Después Martín ahora en breve va a comentar un poco sobre el programa. Pero hay una de Ismael que dice si es más difícil hacer compliance en estas industrias tan disruptivas y que surgen de hackers. No, a ver, no es difícil hacer compliance en la industria si existe voluntad. Creo que está como decía anteriormente, el apetito de riesgo y la necesidad de hacer negocios sanos o actividades lícitas dentro de una billetera, o no está más allá, no está el nivel, perdón, no importa más la ganancia que en sí la salud del negocio.
por lo menos en mi caso y la plataforma que trabajo, que Ripio, digo, se hacen los controles como de inicio a fin, y es aplicable, digo, se aplica compliance a full, se revisa absolutamente todo. Entonces, es posible aplicarlo, no es difícil. Sí, obviamente que requiere utilizar las herramientas adecuadas, si bien podés verificar con proveedores de servicios que la persona no esté sancionada por listas, que no sea un sancionado, o que si es un PEP, que lo tengas debidamente identificado y que ese PEP no esté malversando fondos públicos a través tuyo. Eso por un lado, pero después tenés estos monitores on-chain y tecnologías más específicas que requieren de contratar al proveedor correcto, de tener el equipo correcto y de que también el management y el ejecutivo de la compañía te acompañen en la toma de decisiones. Que eso habla de la necesidad de hacer negocios sanos. Y el tema de los hackers, a ver, los hackers atacan a todas las plataformas, desde las cripto hasta los bancos. Es decir, siempre hay ataques informáticos a las entidades bancarias, a las personas, digo, les hacen smishing mandándole un SMS o phishing o vishing por teléfono. La posibilidad de que haya un ataque informático siempre está en todos lados, depende de la billetera y depende de la tecnología que use la billetera o los métodos de salvaguarda que tenga la billetera. En este caso, Ripio tiene cold storage, es decir, que está fuera de la red, está aislado totalmente de Internet. La tenencia de las cripto o sea, a nivel hacker es imposible que por Internet se haga un hackeo. Hay otras posibilidades de que hay otras billeteras que tienen su tenencia de cripto totalmente en la red, en Internet, y que es accesible por parte de hackers. Pero digo, es un poco esto, la posibilidad de ataque informático que hay gente que le roban el celular y tiene anotadas las contraseñas en un papel y le entran igual, o hay gente que tiene mucha atención a esto. No me quería olvidar y aprovecho para concientizar tengan cuidado cuando bajan aplicaciones al del Play Store, porque hay aplicaciones que son aplicaciones clonadas o falsas, es decir, buscan que vos ingreses todos tus datos, te roban los datos y usan tus datos de tu cuenta. Puede ser tanto para una aplicación como la nuestra, como cualquier aplicación. O sea que, ojo con eso. En general, fíjense cuántas reseñas, si tiene reseñas, cuántas descargas tiene, si tiene comentarios. Fíjense que el autor sea realmente el titular de la aplicación, pero están empezando a aparecer aplicaciones truchas. Y por otro lado, si tienen en medidas de seguridad, si tienen el doble factor de sus cuentas de mail, la mayoría usa Gmail, pero muchos usan otras cuentas, digo, si tienen el doble factor vinculado a su número de celular, tengan cuidado también, porque hoy están haciendo lo que es SIM swap, que es básicamente llamar a la compañía telefónica o comprar un chip que le dicen autogestionable y hacer lo que es la generación de una nueva línea a nombre de cualquiera de nosotros. Es decir, que alguien puede pedir una línea a nombre mío con mis datos, que simplemente son datos básicos, no piden ningún KYC, que ahí está el problema del KYC. Se genera una nueva línea, esa persona ya al tener nuestros datos personales hace un intento de logueo en la plataforma, ya sea Gmail, Mail, Outlook o lo que sea, blanquea la contraseña, llega un mensaje de texto como llega pero va a llegar a la línea nueva que está hecha con el hacker o el estafador, y ahí más empieza a acceder a todas sus cuentas. Así que tengan cuidado con la vinculación de sus teléfonos a lo que es el doble factor de seguridad, porque si cae en malas manos ese número, su número de teléfono, su cuenta telefónica, les van a entrar probablemente al mail y de ahí a todas las cuentas, inclusive al home banking, si tienen el home banking ahí con el mismo mail y demás. Así que nada. Sí. Excelente. Antes de entrar a la última pregunta, hay algunas preguntas respecto del programa. Martín, vos podés comentar brevemente y después damos al cierre. Sí, cómo no. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Martín, yo les hablo del Departamento de Posgrados y Admisiones de Posgrado de la Universidad. Bueno, todas estas temáticas que acá Gustavo y Gabriel están comentando se van a ver en el curso de compliance que va a iniciar en 20 días, el 1 de septiembre. Se va a dictar por esta plataforma, por Teams, los días lunes y miércoles, de 19 a 21 horas. Todos aquellos interesados nos pueden enviar la consulta. Yo acá les estoy dejando el mail de posgrados.
y ahí nosotros le pasamos todo lo que es el cronograma, el cuerpo docente, ¿sí? Los aranceles, los descuentos que hayan, digamos, tenemos disponibilidad para anotarlos, obviamente hasta previo el inicio del curso, siempre y cuando haya vacantes. Así que los que estén interesados, les recomiendo cuanto antes hacernos la consulta y nosotros le enviamos toda la información. La inscripción es muy sencilla, se hace todo vía remoto, por mail, y ahí nosotros le pasamos toda la información. No sé si puntualmente, Gustavo, del curso querés comentar algo. No, bueno, algo comenté al principio, pero el modelo es un programa de compliance integral que tiene varias aristas. No van a tener una certificación vinculada con lavado de dinero o corrupción, sino una visión integral que involucra también control interno, gestión de riesgos, mercados, partes relacionadas, bueno, confidencialidad y también el universo cripto, por supuesto. Pero bueno, gracias por la información en respuesta a algunas consultas. Una pregunta que hay muy interesante, no porque las otras no lo sean, todas muy interesantes, pero una muy puntual es, y no sé si lo puedes responder porque también puede ser confidencial para vos, si hiciste un ROS, un reporte de operación sospechosa, o si sabés en el mercado, como es un mercado que no está regulado, y se adelantan y aplican KYC cuando no tienen ningún tipo de obligación, si llegan hasta un ROS. Sí, sí, la respuesta es sí. Se puede, o sea, no se, obviamente que se dice que se hacen ROS y se puede hacer en la industria, digo, si está registrado como sujeto obligado, puedes hacer un ROS en la página web con el usuario, claramente. Sí, es posible. Bueno, perfecto. Y después tenemos algunas consultas que son más que nada de financial advice, con lo cual no vamos a hacerlo hoy porque tiene que ver si conviene invertir en PancakeSwap por el API que tiene, o si invertir en Binance o no. Bueno, imagino que vas a decir en Ripio, porque Ripio, le podemos responder que sí, que Ripio es una plataforma totalmente válida para poder hacer la inversión. Un colega que se sumó recién. Binance también, tampoco es cuestión de direccionar, pero... No hablamos de inversiones, no hacemos inversiones. No, por eso, pero como exchange, sí, Ripio es totalmente válido y de hecho también nos acompaña con temas de compliance y se preocupa por eso, con lo cual eso es muy importante. Y después una vinculada con cómo se genera la minería en Bitcoin. Me parece que es algo que, si querés contar 2 minutos eso, pero es un poco el punto de partida de la charla. Sí, a ver, el tema de la minería es algo bastante interesante porque, digo, empezó minándose se empezaba con una computadora simple, o sea, para minar una operación, la computadora lo que tiene que hacer es resolver un problema matemático, sí, es un algoritmo, y ese algoritmo requiere de cierta capacidad de cómputo. Al principio no era tanto porque la red no era tan grande, digo, cuando era chiquita era sencillo minar. O sea, minar, cuando hablamos de minar, realmente es generar esa operación. Y lo que ocurre es que, como decía al inicio, era muy sencillo hacerlo con una computadora, ese algoritmo se resolvía rápido con una máquina normal. A medida que fue creciendo la blockchain, es más difícil resolver este algoritmo por el tamaño de la red. Y lo que requería en su momento es que muchos descubrieron que se podían utilizar placas de video que procesaban la información más rápido y generaban resultados más inmediatos, por así decirlo, y digo, se podían ver en paredes o en el piso puestas placas de video una al lado de la otra, conectadas al software de Bitcoin, a la blockchain de Bitcoin y al software, que el software se puede descargar para hacer el laburo de la minería. Digo, si lo buscan se puede descargar, no es de acceso público. Pero digo, hay gente que se pone a minar y arranca y digo, con una computadora, con muchas placas de video, hoy no haces nada, no minás nada, no sacás, o sea, vas a gastar más luz de lo que te va a generar de ganancias. De hecho, el minero hoy, cuando logra minar un bloque,
gana 6.5 bitcoins hasta el año pasado, o este año era, yo estoy perdido con el halving, eran 12 bitcoins. En la próxima va a duplicar la ganancia. Entonces, lo que tiene es que cada vez esto requiere, a medida que se agranda la red, que van entrando cada vez más participantes o más nodos y personas a la red, digo, va a requerir más de fuerza de cómputo, y esto ya llegó a desarrollar hardware para hacer la minería, que son placas hardware ASIC, que son específicamente diseñados para minar los bloques de Bitcoin, perdón, y de las operaciones. Y nada, es algo que requiere de muchísima inversión. Los venden en internet, salen creo que $6.000 un aparatito de esos. No estoy seguro, pero digo, hay los lugares que tienen grandes instalaciones de estos aparatos o placas ASIC, suenan como zumbido de abeja, ¿sí? Porque tienen un ventilador, un cooler que las mantiene en frío, y los consumos de energía son altos. Por eso hablaba de que Paraguay tiene una posición privilegiada en el momento de lo que es la minería, porque ellos tienen la energía eléctrica muy barata, producto de Yacyretá, y la energía hidroeléctrica, y bueno, eso les va a dar ventaja. Seguramente si regulan y legalizan lo que es la minería allí, la van a romper. En China empezaron la prohibición, la minería, había muchos mineros, empezaron a prohibir los mineros. Los mineros que hicieron es directamente empezar a llevarse los equipos, en muchos casos secuestraron equipos y los destruyeron. Eso habla de adaptación del mercado y del negocio. Si Paraguay logra regular la minería y ponerla en funcionamiento, muchos de esos que se fueron de allá se van a ir para ahí. Los que se fueron, otros se irán a El Salvador, otros se irán a otros países, pero digo, tiene que ver mucho con el movimiento del mercado y de quienes están dispuestos. Bueno, China lo hizo porque sacó el yuan digital. Ellos quieren estar con su cripto por encima de todo. Pero digo, la minería va a ir adaptándose, y va a ser imposible también destruir a los nodos, que eso también tiene que ver, que Alan dice, si vos destruyes, ¿cómo podrías dominar la blockchain? Bueno, teniendo el 50%, más del 50% de la red dominada. Es imposible tener más del 50% de la red dominada por la energía que eso requiere. Sería una locura modificar la estructura de la blockchain, porque necesitarías una cantidad de energía altísima que nadie tiene. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el tema de la minería también. No sé si respondí a la pregunta, capaz que me fui por las ramas, pero nada. No, está súper claro, Gabo. Bueno, hay una consulta si el programa está más orientado a compliance o a ML. Bueno, justamente, el compliance no está separado de la ML. Ese es el tema. La interpretación de que la ML es una cosa, compliance es anticorrupción. No, el programa tiene 4 ejes estratégicos y 2 ejes transversales. Un eje estratégico es integridad, ¿sí? Que ahí vemos anticorrupción, código de conducta, línea de denuncias, política de conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, due diligence y anti-money laundering. Todo, y ahí lo da Zenobia de Bosch, que es el director del Banco Central. Y María Luján Bianchi, que es la que implementó todo el programa de integridad en YPF. Ahora, nosotros, por ejemplo, en una compra podemos tener una compra y queremos ver que esa compra esté libre de un funcionario público al cual estemos pagando o estemos ejerciendo un acto de corrupción. Entonces, todo eso, o justamente recibir un dinero y que ese dinero tenga orígenes espurios. Bueno, todo eso con el eje de integridad lo abarcamos. Ahora, si esa compra también yo quiero, o toda la transacción, y es función del compliance, porque eso es lo que impacta la reputación, y compañías como Enron, WorldCom desaparecieron por esto, necesitamos también que la información financiera de la compañía, la que va al mercado, sea fiable. Entonces, todos los controles para asegurar que esa compra, o sea, el costo de venta de esa compra y el inventario de esa compra esté bien registrada, o que esa transacción financiera, en el caso de ML, esté bien registrada en los balances, vamos por el eje de controles internos. Y eso también lo vemos como parte del programa de compliance integral. Si vos te concentras solamente en esa parte, tenés después un Enron, un WorldCom que te desaparece. Hay más casos de compañías que desaparecieron por fallas en controles internos que por problemas de AML y anticorrupción ni hablar.
De hecho, una de las Big Five, ex Big Five, Big Four, ahora, Arthur Andersen desapareció por un tema de control interno, que fue justamente el caso de Enron. Y hace poco Wirecard en Alemania lo mismo, una compañía súper importante de pagos, desaparece y por un fraude de $2.000 millones. Así que eso es lo que nosotros también queremos que en el programa de compliance quede bien entendido y que se lleven como valor agregado. No un programa de AML, no un programa de anticorrupción. Ahora, si ustedes trabajan en una corporación que cotiza en la bolsa de Nueva York y que tiene muchas ramificaciones, probablemente esa corporación tenga transacciones intercompany o tenga uso de información privilegiada. Pasó en el caso de Apple. El compliance officer de Apple utilizó información privilegiada en su beneficio y lo echaron. Bueno, ustedes van a tener que velar, si tienen esa responsabilidad, por los inversores minoritarios. Es decir, hacer que la gente que está invirtiendo en vuestra compañía no se vea, de alguna manera, sus intereses no se vean avasallados por el interés propio de ustedes por manejar información privilegiada dentro de la compañía. Entonces, esa parte también hacemos doble clic y vemos todos los controles vinculados con compañías que cotizan en los mercados de capitales. Y por último, la gestión de riesgos, normas y procedimientos. Es decir, si yo esa compra la registro bien, eje de control interno, evito anti-money laundering y evito corrupción, eje de integridad, aseguro que esa compra sea en condiciones de mercado, eje de mercado de capitales, también quiero evitar que haya un fraude interno. Eso lo vemos con el eje de riesgos, normas y procedimientos. Y también hay dos ejes transversales, como decía antes, que es protección de datos personales y ciberseguridad. En esos ejes está, por supuesto, la blockchain, smart contracts y todo el doble clic que Gabriel hace en el programa. Así que, perdón que me extendí un poquito, pero me parece importante responder a esa pregunta con un poco más de información. Gracias, Gabriel. No sé, un placer enorme. También, Jorge, si querés dar unas palabras de cierre. Y por supuesto también Gabriel. No, a ver, infinitamente agradecido, Gabriel. Era Federer con las pelotas que te tiraban, imparable. No sé si son fanáticos de Federer, yo sí, así que nada, impecable. Gus también moderando. Martín, muchas gracias, y omití al principio saludar a Mónica Comesaña, que fue nuestra organizadora del evento y que hizo que todo funcionara bien. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en el programa y en los próximos Management en Acción. Gracias por la profesionalidad y cómo nos ilustraste sin dudar ni una de esos bombazos que llegan. Así que muchísimas gracias a todos. Tengan una muy buena noche. Gabo. Bueno, no, gracias nuevamente. La idea es hacerlo lo menos pesado posible para todos. Mi forma de conversar a veces es más como coloquial. Así que es un poquito la idea de evangelizar esto. Y bueno, nada, los espero que puedan anotarse para el programa de compliance integral que arranca en 1 de septiembre. Cualquier duda o consulta también, digo, el LinkedIn está abierto, pueden escribirnos, agregarnos ahí también. Obviamente que es súper interesante que se empiece a tomar conciencia de los usos que se le puede dar a la blockchain y también de la posibilidad de control y de aplicación tanto de controles de AML como también de compliance sobre lo que es el mundo cripto. Así que gracias y espero que tengan linda noche. Gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego.